El video de hoy tiene como objetivo presentar nuestra versión oficial sobre el caso Ayahueben Internacional y su disolución para dar el caso por cerrado. Nuestra intención es informar y que cada quien saque sus propias conclusiones. Así que si te interesa conocer sobre lo ocurrido con la comunidad virtual Ayahueben Internacional, la cual fue fundada por este ministerio Casa de Restauración, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Bienvenidos una vez más a este su canal, Casa de Restauración Bíblica, canal del Ministerio Yahwista Nazareno, Casa de Restauración. Y hoy venimos a traer una presentación oficial y ya dar este caso por cerrado, porque pues nuestro deseo es no continuar más con este tema. Ya fue suficiente todo lo ocurrido, así que hoy será pues para informar a quienes aún tengan alguna duda o no tengan claro qué fue lo que ocurrió, pues hoy venimos a presentar nuestro comunicado oficial. Me acompaña mi hermano Manuel Cantú, que también fue miembro de la disuelta comunidad Ayahueben Internacional y además testigo presencial, testigo de primera mano, una persona que puede dar testimonio de todos y cada uno de los eventos ocurridos durante toda la controversia que llevó a la disolución de esta comunidad virtual. Bienvenido, Manuel. Shalom, shalom, gracias, More. Pues aquí estamos, contentos. Gracias por la invitación y listos para comenzar. Saludos. Muy bien, entonces vamos a la primera parte, la primera sección de este video del día de hoy. Y como tú has dicho, estamos contentos, estamos tranquilos. Es muy bueno cuando uno deja pasar tiempo para tener cabeza fría y pensar bien las cosas y no dejarse llevar por los impulsos del momento o por las emociones. Entonces hoy venimos con mucha claridad mental a presentar esta versión oficial de los hechos. Vamos a hacer en este escenario, ¿verdad? La figura, vamos a representar este comunicado en la figura de un juzgado, de una sala de juzgado, porque, bueno, toda esta controversia llevó a que este servidor que les habla estuviera sentado en la silla del acusado, el banquillo de los acusados. Entonces, la primera cosa que queremos decir y enfatizar es que este video y esta información tiene como propósito netamente la información. El propósito es informativo. No estamos aquí para atacar a ninguna persona, aunque tengamos que, lógicamente, presentar defensa de todas las acusaciones que se hicieron, sobre todo en mi contra. Así que en este escenario en el que nos encontramos hoy, vamos a hacer nuestra presentación oficial y aquí queremos, en primer lugar, invocar e invitar al juez único y verdadero que ocupa su trono en el cielo, pero que aquí en este escenario le corresponde la parte superior de este atrio, de este lugar donde se sienta el juez, ¿verdad? Y allí, entonces, sea el Padre Eterno, Yahweh de los ejércitos, quien esté ocupando la posición de juez, porque él conoce todos los acontecimientos y es, en definitiva, quien está facultado para juzgar. Y luego, además del banquillo de acusado que está detrás de mí en esta presentación de pantalla, pues también componen en un juzgado la parte acusadora y la parte defensora. La parte acusadora es representada por el acusador, la parte acusadora es representada por un fiscal acusador y la parte defensora es presentada o representada por un abogado. Nosotros entonces apelamos al abogado de todos nosotros, de todos los creyentes, a el Mesías Yahoshua, el mediador, el abogado, el que dio su vida y su sangre por todos nosotros. Apelamos entonces como juez al Padre Eterno, apelamos como abogado al Mesías Yahoshua y nosotros venimos entonces a presentar defensa, como dice la Escritura, con mansedumbre
frente a todas las acusaciones recibidas por la parte acusadora, representada por el fiscal acusador, en este caso de Ayahueben Internacional. Entonces vamos a comenzar con una reconstrucción de los hechos. Lo que queremos es hacer una reconstrucción de los hechos, qué fue lo que ocurrió, y de esa manera entonces dejar bien claro cuál es la versión oficial de este ministerio Yahwista Nazareno Casa de Restauración. ¿De dónde surgió la comunidad virtual Ayahueben Internacional? Ayahueben Internacional, como comunidad virtual, se derivó o se originó de un proyecto muy antiguo que data por allí del año 2009, donde el Ministerio Yahwista Nazareno Casa de Restauración se hace parte del movimiento de las asambleas de Yahweh, que luego dio como origen lo que fue la Asociación de Ministerios, conocida como Asamblea de Yahweh Internacional. Antes de que existiera la AYIN, que es lo que es la abreviación de Asamblea de Yahweh Internacional, pues existió el nombre Ayahueben, porque nos reuníamos en una sala de una plataforma llamada Paltalk, y allí el nombre de nuestra sala era Ayahueben, porque era la abreviación de Asamblea de Yahweh Venezuela. Entonces, Ayahueben era una sala de reuniones del Ministerio Casa de Restauración. Luego de que nos unimos como parte de lo que se llamó AYIN, pues el ministerio o el proyecto Ayahueben se convirtió en un proyecto misionero para Venezuela, donde comenzamos a viajar en distintas partes del país para el propósito de levantar grupos de hermanos, organizar y ser todos miembros de una misma comunidad a nivel nacional. Este proyecto funcionó por algunos años, pero se vio afectado luego y detenido por distintas causas. Una de las principales, problemas de salud que presenté por un periodo aproximado de 5 años, y que pues eso, entre otras cosas, llevaron a la desorganización de lo que ya se había logrado, y finalmente cuando salgo de la enfermedad hago un nuevo intento de retomar este proyecto. Se hicieron algunos avances, inclusive celebramos inmersiones en algunas ocasiones en algunos lugares del país, y bueno, problemas internos y diversos llevaron a concluir con ese proyecto, frustraron los planes, y básicamente el mismo tipo de problemas que llevaron a disolver el movimiento misionero de Ayahueben también llevó en otro contexto a disolver lo que fue la Asamblea de Yahweh Internacional, AYIN, y como consecuencia de las reuniones que realizábamos desde el principio, que hemos estado realizando reuniones virtuales, quedó un grupo de personas que se identificó como parte de la comunidad de Venezuela en la sección perteneciente a lo que fue la AYIN. De esta manera, entonces, cada grupo de los que pertenecían, o cada ministerio de los que pertenecían a la AYIN, quedaron con un grupo de personas, y algunas de las personas que fueron parte de la AYIN siguieron reuniéndose en las distintas salas ya existentes. Entonces, de allí nace Ayahueben Internacional, porque ya no era un proyecto a nivel nacional en Venezuela, sino una comunidad por internet, para continuar haciendo lo que hacíamos cuando éramos parte de la AYIN. Muy bien, así es como se da, como nace esta comunidad virtual. Y bueno, para distintas áreas que formaban parte de este ministerio, me viene la necesidad de reunir a un grupo de personas que consideré para aquellos momentos, personas que se habían mostrado muy identificadas con mi ministerio, y que las consideré también personas aptas para ocuparse de ciertas áreas en las cuales hacía falta que administraran. Y por esa razón, a ese grupo de personas me dirigí, a cada uno por individual, les hice una invitación, entre los cuales está el hermano, o se encontraba el hermano Manuel Cantú, que hoy puede dar testimonio de que yo me dirigí a él, y así como lo hice contigo, Manuel, lo hice con el resto del equipo. Reunimos un equipo de personas
los invité a unirse a el equipo de trabajo y les di un reconocimiento. El reconocimiento vino de mi parte, darles un reconocimiento como líderes dentro de la comunidad. Eso es una especie de lugar privilegiado frente a la comunidad porque, bueno, cuando estamos en el servicio, cuando estamos en el ministerio, las personas, a las caras visibles que estamos al frente, venimos a ocupar un lugar privilegiado al conducir al pueblo a todo lo que tiene que ver con el servicio a Yahweh. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Logramos reunir así a un equipo de trabajo y comenzamos a trabajar muy bien. Desde ese entonces comencé a definir a la comunidad como una comunidad 2.0. En vista de que yo me dedico a el trabajo por internet, al trabajo en la web, en vista de que ya tengo suficiente experiencia para manejarme dentro de plataformas virtuales, entonces comencé a transmitirle a el grupo de personas que reuní conmigo y a la comunidad en general, una comunidad que creo que no llegaba a 30 personas, ¿verdad, Manuel? El grupo de personas apenas pasaba las 20 personas que conformaban, por decir así, el grupo. Y como ya dije, algunas de esas personas que se reunían con nosotros en esa comunidad virtual no era que tenían un compromiso con este ministerio, sino que seguían asistiendo como cuando existía la disuelta Agin a cada una de las salas que antes formaron parte de esa asociación de ministerios, pero quizás con un poquito más de acercamiento a la Asamblea de Venezuela. Así pues, como iniciamos todo este proceso, creo que al principio fue muy bien, ¿verdad, Manuel? Logramos hacer un buen equipo, creo que nos la llevábamos bien entre todos nosotros. En este mismo canal o en el canal de la Escuela Bíblica Teológica de este ministerio, que antes era un canal llamado Ayahueben Internacional, ustedes pueden corroborar lo que estoy diciendo. Hay una sección del canal que lleva por nombre hoy día Escuela Bíblica Teológica Casa de Restauración. Ustedes pueden ir al canal y pueden buscar una sección del canal que se llama Te presento a. Yo hice una sección de entrevistas en donde cada uno de los miembros del equipo de trabajo fueron entrevistados y expresaron cómo se sentían dentro de todo este proyecto Ayahueben Internacional. Las palabras fueron de mucho elogio, de mucho agradecimiento y de todo positivo. Ahí no se dijo en ningún momento por parte de ninguno de los miembros del equipo algo negativo, ¿sí? Entonces, luego de ya empezar a trabajar con esto como una comunidad 2.0, pues se hace necesario, por ser una comunidad por internet, el uso de plataformas y herramientas digitales. Por ejemplo, mi hermano Manuel Cantú se encarga de algunas cosas en el ministerio, como lo es la emisora de radio, en primer lugar. Básicamente, la primera de todas las asignaciones que le transferí al hermano Manuel y que hasta el día de hoy ha cumplido muy bien. Y una vez más te lo agradezco, mi hermano, haber cumplido con ese trabajo y seguirlo haciendo. La RBR 2.0, que ahorita está ahora más bien agarrando más impulso, me siento muy contento con eso. Entonces, también ha trabajado Manuel con nuestras plataformas digitales como YouTube, COS TV, nuestra página de internet, en algunas áreas. Bueno, por motivo de trabajo, de su trabajo secular, laboral, pues no ha podido abarcar todas las cosas que yo en algún momento le delegué. Creo que te delegué muchas cosas en algún momento, Manuel, y me disculpo contigo por eso, porque quizás te puse más responsabilidades de las que podías asumir, pero te agradezco mucho sobre todo que la RBR 2.0 se mantenga allí activa. Entonces, bueno, de esa misma manera, hermano, ¿qué fue lo que nosotros creamos, Manuel? ¿Qué fue lo que conformamos? Conformamos un equipo de trabajo. Yo debo decir en esta presentación que en ningún momento yo constituí un consejo al estilo de lo que había sido la Asamblea de Yahweh Internacional que se disolvió. En ningún momento yo constituí, designé ancianos o personas con facultad o poder de voz y voto para tomar decisiones con relación al ministerio. Lo que yo hice fue darles mucha libertad para expresarse, para opinar, para aportar ideas, para desenvolverse como líderes, pero jamás
le delegué a el grupo un voto para pasar por encima de mis decisiones, porque esto funcionaría o debía de ser así. La intención mía, creo que la mayoría del grupo no lo entendió así, pero la visión mía era semejante, Manuel, tú que te gusta el fútbol, a un equipo de fútbol. ¿Cómo funciona un equipo de fútbol? Bueno, además del dueño, ¿verdad? Que para nosotros el dueño de todo esto es Yahweh, el Padre, que está sentado allá arriba en la tribuna como juez de todo lo que estoy diciendo y estamos diciendo, pues Él es el dueño de todo esto, pero Él designa a personas como yo, un servidor, para que sean directores técnicos en esta obra, en algunas áreas. En mi caso me tocó ser director técnico como pastor y maestro de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo funciona un equipo de fútbol, mi hermano Manuel? El director técnico de un equipo de fútbol es quien da las directrices, organiza el equipo, asigna posiciones, ¿verdad? Si veo que tú tienes facultades para la defensa o para el ataque o mediocampista o lo que sea, pues yo soy, como director técnico, el que veo eso y te asigno y te pruebo en esas posiciones. Entonces, yo te pregunto, Manuel, y le pregunto a la audiencia, ¿tienen los jugadores la facultad de reunirse y decirle al director técnico qué es lo que debe hacer con el equipo? Digo, en un equipo de fútbol. No, no, para nada. Bueno, de esa misma manera es como debía verse por cada uno de los integrantes del equipo como jugadores y un director técnico. No éramos un equipo de directores técnicos. Había un solo director técnico y los demás eran jugadores que se les dio un lugar privilegiado como el número 10. Cada uno de ustedes tenía un número 10 en el equipo. O sea, eran reconocidos como jugadores de valor, cada uno en un área y a todos se les reconocía en el equipo. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, ahora sí para entrar un poco en materia de lo que está pasando, de lo que sucedió, como debíamos utilizar herramientas y plataformas digitales, entre ellas utilizamos WhatsApp y teníamos dos grupos de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp era para la convivencia, la comunicación, la mensajería entre miembros de la comunidad y un segundo grupo de WhatsApp era para el grupo o para los miembros del equipo de trabajo y allí organizar y allí coordinar las actividades. Entonces, es en el grupo de WhatsApp específicamente donde surge la controversia que origina el final lamentable de la disolución de la comunidad Ayahuevén Internacional. Vamos a reconstruir los hechos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo comenzó lo que ocurrió? La controversia que se formó, que llevó a una decisión tan fuerte como fue la de disolver una comunidad. Bueno, haciendo vida en el grupo de WhatsApp, tenía muchas ocupaciones y no tenía ya tiempo para encargarme del grupo de WhatsApp como cuando había sido organizado. Entonces, a uno de los miembros del equipo le delegué la administración del grupo de WhatsApp. Entonces, haciendo vida en el grupo de WhatsApp, un día revisando las estadísticas de nuestras plataformas digitales, me di cuenta de que estaba una línea descendente que indicaba que la comunidad no estaba apoyando de manera efectiva o no estaban apoyando casi a nuestra emisora de radio, nuestra página de internet, nuestros canales de videos. Entonces vine al grupo de WhatsApp general e informé y realicé un llamado de atención, invitando a los hermanos a tomar en cuenta lo que estaba diciendo y de que, bueno, yo vivía constantemente pidiendo el apoyo a estas plataformas y que, bueno, era un poquito frustrante el que viera en las estadísticas de que no había respuesta de la comunidad en cuanto al apoyo. ¿Y de qué se trataba el apoyo, Manuel? Vamos a ser muy puntuales en las cosas, no vamos a detallar ni extendernos mucho. ¿Cuál era el apoyo que estábamos pidiendo? Digo estábamos porque tú te uniste a la petición por ser el coordinador de la emisora de radio. Sí, estábamos pidiendo apoyo para compartir los enlaces ya sea de la emisora, de la página de internet, de la página web,
y por el grupo de Facebook también, que compartiéramos, fueron mis palabras, que compartiéramos cada quien en sus muros los enlaces. Era todo lo que estábamos solicitando, el apoyo de los hermanos para hacer llegar nuestros enlaces, nuestras páginas a más gente. No necesariamente a los mismos hermanos, sino a más gente de Claro, fuera. lo único que hicimos fue pedirle a la comunidad, a la que continuamente le decía, estas herramientas son de todos nosotros, estas herramientas nos pertenecen, a las que continuamente les abría las puertas para que participaran, para que hicieran videos, para que hicieran audios, para que escribieran en la página. Algo que yo abrí, algo que yo creé y que yo abrí para todos, tratándolos de hacer sentir parte de todo este proyecto y que tuvieran participación. Entonces, bueno, esa información al grupo fue respondida de forma contradictoria, además reincidente, porque el, el integrante del equipo que había sido designado para administrarlo había ya por lo menos desde unas 3 semanas antes venido presentando una actitud contestataria, de que cada vez que yo enviaba un mensaje al grupo, él respondía contradiciendo o en desacuerdo. Y en esta ocasión, nuevamente lo volvió a hacer, a pesar de que ya habíamos acordado que no debía hacerse eso de esa manera y que debía escribir al privado o al grupo de líderes si estaba en desacuerdo con algo. Lamentablemente, y aquí debo reconocer que yo cometí el error de, en lugar de llamarle la atención de lo que ya habíamos acordado en una reunión anterior, le respondí en la misma, en el mismo escenario, en el mismo grupo, donde él respondió de manera contradictoria. Entonces, creo que ahí fallamos los dos, porque número uno, ya él sabía y se le había llamado la atención que no debía responder de esa manera en el grupo general. Y número dos, nosotros, bueno, quizás por el fragor de la conversación, el hilo de una conversación en WhatsApp, pues no nos percatamos, digo nos percatamos porque tú también participaste, Manuel, en qué fue lo que nosotros tratamos de hacer luego de la respuesta contradictoria, intentar aclarar malos entendidos. Estábamos percibiendo que las respuestas del administrador del grupo de WhatsApp no eran coherentes con lo que nosotros estamos hablando. Y básicamente lo que tratamos de decir, cada intervención que tuvimos fue, estás entendiendo mal, están entendiendo mal, porque luego 2 personas más tuvieron una muy mínima participación y no estaban bien claras esas personas de qué era lo que estaba sucediendo, estábamos hablando en verdad. Entonces, quisimos aclararle a esas 3 personas, entre el hermano Manuel Cantú y yo, que todo estaba siendo mal entendido, pero esto no fue aceptado por el miembro del equipo, que era administrador del grupo, y tuvo, además de la ya actitud contradictoria, una reacción totalmente injustificada, la cual fue salir de inmediato del grupo sin ni siquiera despedirse y luego pasar por el grupo de líderes dejando una nota de voz diciendo que no solo se iba del grupo, un grupo que era su responsabilidad, sino que también se iba de la comunidad. Una cosa que yo creo que todos o cualquiera en mi lugar podría haberse sorprendido de la actitud, o sea, tomar esa decisión porque se estaba dando una información y haciendo un llamado de atención a compartir el enlace de los enlaces de nuestros sitios en internet, pues eso pareció verdaderamente desproporcionado. Entonces siguen los hechos en que por esta razón del retiro introspectivo de este miembro del equipo, siempre que se había retirado una persona de la comunidad, teníamos la costumbre de hacer una reunión de líderes para informar lo ocurrido y continuar adelante, que todos estuviéramos bien entendidos de qué era lo que había sucedido. Bueno, en esta ocasión no fue diferente, así que convocamos una nueva reunión de líderes en la cual, aunque éramos 8 los integrantes del equipo, realmente solo estuvimos 4 en esa primera reunión. Esa primera reunión acrecentó más el desconcierto en mí porque se presentó un gran desacuerdo en la reunión de líderes con uno de los integrantes principales del equipo, ¿verdad? Y allí surge en esa reunión lo que es la figura del fiscal acusador. Entonces,
aquí en este escenario representado por una sala de juzgado está ocupando la figura del juez, o mejor dicho, del fiscal acusador, esa persona que surge siendo parte del equipo en una total oposición y en una total posición de acusador en mi contra, y esto dio como resultado que la reunión se tornara controversial y que al final terminara la reunión en un mal ambiente y con una opinión dividida. De los 4 que asistimos a la reunión, entonces allí estuvo la opinión dividida entre 2 y 2. Uno de los participantes estuvo a favor del fiscal acusador y Manuel Cantú, que está aquí como testigo de lo que estoy diciendo, estaba de acuerdo con la posición que yo fijé dentro de esta reunión. Entonces, de esta reunión, por este malentendido, y ya había sido tomada la decisión, al retirarse la persona responsable del grupo de WhatsApp, yo informé y tomé la decisión de eliminar el grupo de WhatsApp. Luego, entonces, el paso siguiente fue notificar al grupo de WhatsApp que iba a ser eliminado y que teníamos un grupo de Facebook en el cual continuaríamos haciendo lo mismo que hacíamos en el grupo de WhatsApp. Se invitó a mudarse al grupo de Facebook. Lo mejor era eliminar ese foco de controversia y mudarnos a un grupo más amplio en Facebook donde se podría ya evitar este tipo de situaciones. Se suponía que todos iban a mudarse a el grupo que teníamos en Facebook. Así que, acto seguido, al día siguiente, después de haberse eliminado, luego de las 24 horas, el grupo de WhatsApp, pasamos al grupo de Facebook normalmente, como esperábamos que sucediera, normalmente como vivíamos o hacíamos vida en WhatsApp, y no sucedió de esa manera. Extrañamente, las personas que estaban en el grupo de WhatsApp no se presentaron en el grupo de Facebook y allí hubo una señal de que algo no andaba bien. Entonces, eso fue a mitad de semana, día miércoles o día jueves, ahorita mismo no recuerdo, creo que fue jueves, y entonces ya después de esa reunión de líderes y de haber tomado la decisión y de haber eliminado el grupo de WhatsApp y de ya estar por Facebook, nos correspondía ese sábado de esa semana, el Shabbat, tener nuestro servicio acostumbrado de cierre de Shabbat, y en él me dispuse a presentar un tema que no era la primera vez que presentaba, que he presentado muchísimas veces y que muchísimas veces fui elogiado por presentar ese tema. Un tema titulado El vínculo del ministerio, y eso ustedes lo pueden encontrar en el canal. Aquí en este canal pueden encontrar la grabación del último servicio de cierre de Shabbat que celebramos bajo el nombre de Yahweh Ben Internacional. Allí presenté un tema, allí presenté unas amplias argumentaciones bíblicas del porqué de mi posición frente a lo ocurrido. Entonces, antes de que se cumpliera ese o se celebrara ese servicio, alguien, un hermano que era parte del grupo de la comunidad, me escribe por WhatsApp pidiéndome que rectificara. Me escribe pidiéndome que rectificara mi posición frente a la persona que se había retirado. Entonces, en este servicio, llega el servicio, eso fue unas horas antes del servicio de la tarde de Shabbat, y cuando hacemos el servicio y presento el tema, un tema que, como ya dije, había presentado muchas veces, el hermano que me había escrito por WhatsApp toma la palabra, como siempre le dábamos la palabra a la gente para que hablara con toda libertad, bien sea que estuviera a favor o en contra de lo que habíamos dicho, y el hermano decide hacer críticas y llevar la contraria al tema presentado. Habló de cosas como hacer justicia, de un hermano débil, creo que se refería al hermano débil que se fue del grupo de WhatsApp, lo definió como hermano débil o como un hermano atacado, vituperado. Luego habló acerca del chip aging, el chip aging. Y bueno, en este punto quiero detenerme, aunque no estamos todavía en la presentación de los alegatos. Quiero
solamente en este momento darle la palabra al hermano Manuel para que él muy resumidamente nos diga de qué se trató esa frase del chip aging que este hermano entendió como que se estaba deseando que todos los que habían sido parte de la aging salieran de nuestra comunidad. ¿Qué fue lo que pasó, Manuel? Sí, fue durante cuando se comenzó ese tema en el grupo de la asamblea de WhatsApp. El detalle fue que un hermano hizo un comentario como diciendo, sí, hay que hacer que los hermanos vengan a los servicios. Y entonces fue cuando yo les dije, hermanos, acuérdense que necesitamos también traer gente de fuera, no nada más a los hermanos que están o que eran de la AGIN y que no se reúnen con nosotros. Entonces yo hice un comentario y les dije, tal parece que los hermanos no se han quitado el chip de la AGIN. Entonces, este, ese fue mi comentario, pero yo me refería a que no teníamos que invitar solamente a los hermanos que ya eran de la comunidad, sino que teníamos que traer a la gente, incluso gente que no eran de raíces hebreas. Era el objetivo del comentario, pero lo interpretaron de una manera muy equivocada. Bueno, la interpretación fue totalmente alejada de la intencionalidad con que se dijo y yo lo entendí muy bien porque no era la primera vez que utilizábamos esa expresión y esa expresión tampoco fue despectiva en contra de la aging, solamente era una expresión metafórica que trata de decir que aprendimos un modelo que por años lo aplicamos en lo que fue la asociación de ministerios llamada aging y que ahora estamos en Ayahuasca Internacional intentando hacer las cosas de manera diferente, pero como ya dije que habían algunos hermanos que seguían asistiendo a las distintas salas y para ellos parecía que todavía seguían en la aging, entonces eso es lo que tratábamos de decir con que sacar el chip aging. O sea, ya aging no existe, ya cada ministerio es independiente nuevamente y aquí estamos en Ayahuasca Internacional y la forma de trabajar es muy distinta. Eso era básicamente lo que estábamos diciendo, pero este hermano expresó, y ustedes lo pueden buscar en el video, están allí en el último video de transmisión en vivo que hicimos como Ayahuasca Internacional en este mismo canal, pueden encontrar todas las palabras que dijo, porque no hemos eliminado ninguna de las palabras que este hermano dijo, ¿verdad? Y él entendió que sacar el chip aging era prácticamente eliminar el nombre de Yahweh y eliminar a todos los que venían de haber sido parte de la aging. Además, en su discurso dejó ver las mismas palabras que el fiscal acusador que surgió en la primera reunión de líderes, pues mostró. Palabras muy semejantes y que llaman la atención. Escuchar a otra persona repetir lo que alguien ya dijo momentos antes, previamente, y que alguien repita la misma cosa, llama poderosamente la atención. Además, este hermano habló de estar en desacuerdo con que estuviéramos pensando ocuparnos de las redes sociales y de otras personas en lugar de dedicarnos al grupo que hacía vida por WhatsApp. Además, dijo esta persona una frase muy negativa a mi manera de ver, y es que expresó esta congregación o esta comunidad no es suya, refiriéndose a mí, lo cual pues es una afirmación y un total desconocimiento a quién y de dónde y cómo se organizó esta comunidad virtual. Se olvidaba de dónde procede toda la organización de una asamblea y de esa figura de director técnico que vuelvo a tomar aquí. Se olvidaron de esto y me pareció una aseveración bastante desafortunada y totalmente desacertada. Entonces, además de eso, también aseguró que estábamos haciendo y diciendo cosas del mundo y que estábamos presentando temas que no edificaban y temas que generaban controversia. Y en definitiva, pues todo lo que estaba argumentando era porque él aseguraba que se sentía ofendido y también parecía estar asegurando lo mismo de otras personas, parecía estar hablando en nombre de un grupo o de un grupo de disidentes. Entonces, si ustedes van al video, se van a dar cuenta que luego de las palabras de este hermano, interviene otro hermano que lamentablemente no estaba allí desde el comienzo de la reunión, llegó prácticamente a esa hora y
tuvo una intervención para salir a mi favor. Interviene este hermano a mi favor y agrega ideas importantes al tema presentado. Agregó ideas, más de las que yo había dado sobre el tema, apoyando lo dicho y exhortando a rectificar de los malos entendidos y las malas afirmaciones que había dado este hermano que hizo las críticas. Entonces, este servicio termina donde me veo en la necesidad y en la obligación de, al darme cuenta de que habían comentarios, dejar en libertad a todos los que se sintieran inconformes, descontentos conmigo, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con lo que había acontecido. Simplemente me basé en un texto bíblico y les dejé en libertad a los que querían irse y retirarse, que podían hacerlo, y aclaré que no iba a ser un símbolo de enemistad para mí, que todos eran libres de irse y que aunque se fueran todos, yo iba a continuar adelante, comenzando de cero nuevamente, porque no era la primera vez que lo hacía. Claro, todas estas palabras fueron tomadas de mala forma y entonces allí comenzaron a haber críticas ahora más severas en contra de mi persona, lo cual me hace ver que ya era un mal mayor. Ya no se trataba solamente de un administrador de WhatsApp que en un momento como de locura temporal toma la decisión de abandonar todo de la manera que lo hizo. Luego un miembro del equipo que salta y se muestra como un fiscal acusador. Y ahora alguien que mostraba que había ocurrido conversaciones entre las personas porque había dicho cosas que nadie había dicho en público. Esa es una de las cosas que no notaban, que estaban diciendo cosas que no se habían dicho en público y la pregunta es cómo las sabían. Así que bueno, creo que de allí surge la situación en la que yo veo que no era viable continuar con esta figura de una comunidad virtual. Y por eso, nuevamente, convocamos una reunión de líderes para que lo que aún tuvieran por decir estos miembros del equipo, a pesar de que ya había sido una reunión controversial la anterior, pudieran decirlo y ver si se podía salvar algo o definitivamente entonces tomar la decisión que ya venía pensando, que era la de disolver esta comunidad virtual, tal como había sucedido con la Asamblea de Yahweh Internacional. Entonces convocamos esa reunión de líderes, nueva reunión, y lamentablemente desde el comienzo, a pesar de que traté de comenzar hablando acerca del valor de un ministerio y de cómo debe haber un compañerismo en el ministerio y de cómo debe haber una valoración por cada uno, sentirse cada uno honrado y privilegiado por tener participación en un ministerio, bueno, ya todo de ahí en adelante, toda palabra que salió de mi boca siempre fue mal entendida, mal interpretada o recibida de forma negativa. Entonces, el desacuerdo que había ocurrido en la primera reunión de manera sorpresiva con el miembro del equipo que ahora se había constituido en el fiscal acusador, ya esta vez no fue sorpresiva. Más bien, se esperaba que así fuera y el desacuerdo creció. Hubo una fuerte confrontación en esta segunda ocasión con el fiscal acusador que insistía en el punto, en su exigencia. Y esto llevó lamentablemente a una ruptura de la armonía, a una ruptura de la relación entre el fiscal acusador y este servidor, y por lo tanto empezaron a hacer ya unas diferencias muy marcadas y muy graves, irreconciliables. Además, en esa reunión segunda, el fiscal acusador habló en nombre de todo un grupo de personas que estaban descontentas, y lo que yo de nuevo hago ver es cómo sabía, saquen sus propias conclusiones, cómo sabía el fiscal acusador que había un grupo de personas descontentas, que todos los hermanos que estaban en WhatsApp estaban descontentos. ¿Cómo lo sabía? Si ellos no hablaban entre ellos, si no habían rumores, si no habían comunicaciones entre ellos, ¿cómo entonces lograba saber esas cosas? Entonces, se hizo una brecha muy grande
y se decide disolver la comunidad. Informé entonces que mi decisión era que estas diferencias, además presentadas de forma muy irrespetuosa, eran irreconciliables y que entonces por esta razón yo prefería, por la paz, disolver la comunidad. Hice el intento de finalizar esta reunión en paz, apelando a la amistad y a la hermandad que se había dado siempre antes de que surgiera este problema, porque entre el fiscal acusador y mi persona nunca había ocurrido una situación ni siquiera semejante ni parecida a lo que estaba aconteciendo. Entonces intenté finalizar en esa connotación amistosa, pero de parte del fiscal acusador seguían las acusaciones. Entonces la reunión terminó básicamente sin saber el criterio de cada uno de los integrantes, porque se convirtió en una discusión entre el fiscal acusador y mi persona, porque el fiscal no dejaba hablar a nadie en la reunión, se soltó a hablar y a gritar y se manifestó de una manera totalmente fuera de sí, imponiendo o intentando imponer su punto, y los demás o se quedaron callados o intentaron decir algo y no pudieron hacerlo. Y de ahí en adelante, pues se interpretó el distanciamiento de los otros integrantes del grupo como aprobación a la actitud del fiscal acusador. Además, uno de los integrantes del equipo, cuando se le logró dar la palabra después de que se desahogó el fiscal acusador, entonces cuando se le da la palabra a otro hermano, no sé cuál fue su intención realmente, pero introduce un comentario fuera del tema y me señala a mí de decir palabras indebidas y pone como ejemplo el servicio que habíamos celebrado 3 semanas antes en la fiesta de Maxot, cuando estuvimos juntos con la comunidad del More Yosef, y me señaló de haber dicho palabras que ofendieron al More Yosef. Esto pues me tocó decirle que estaba equivocado en lo que estaba diciendo, me tocó recordarle que todo estaba grabado, que fuera a revisar lo que estaba diciendo, que no estaba bien, que no era verdad lo que estaba diciendo y que él estaba entendiendo mal mis palabras, pero bueno, eso reforzó el discurso del fiscal acusador, le dio indirectamente la razón al fiscal acusador al decir que yo hablaba de una manera incorrecta y pues su participación no aportó nada positivo, sino más bien más señalamiento en mi contra y más crítica. De ahí se tomó también el fiscal acusador para afianzarse más en seguir acusándome de todo lo que a él se le ocurrió. Entonces, aunque se intentó terminar la reunión en paz, pues allí no hubo ningún consenso, ningún acuerdo, allí solamente hubo una controversia muy fuerte y una decisión de mi parte de disolver esta comunidad y cada quien era libre de tomar su camino. Luego de todo esto se informa en el grupo de Facebook la disolución de la comunidad y los cambios realizados, donde ahora el Ministerio Casa de Restauración estaría enfocado única y exclusivamente a la enseñanza y a la proclamación, ya fuera de una figura de asamblea o congregación, y que estaríamos comenzando una nueva etapa que es en la que nos encontramos actualmente. Aún así, nos enteramos de que continuaron los comentarios y las acusaciones en mi contra. Todo comenzó por acusarme de que yo no iba a hablar con el administrador de WhatsApp que se retiró. Yo no iba a complacer a las personas solo por capricho, sino cuando yo consideré que era el momento adecuado para hablar con este hermano, me comuniqué con él. Quizás algunos ni siquiera sabían hasta ahora que esa demanda de que yo tenía que hablar con él, pues al final yo lo hice. Fui y hablé con él. ¿Qué era lo que yo decía originalmente? Que si yo hablaba con él en esos momentos, cuando él se había acabado de ir, en su descontento, podría actuar con sus respuestas de manera grosera y eso podría traer un desacuerdo entre los dos que no había existido hasta ahora, hasta ese momento. Entonces, me comunico con esta persona con la intención de hacerle saber que
todo esto lo quiero dejar atrás como un mal recuerdo. Pero esta persona sigue expresando inconformidad y justificando su actitud. Se intentó conciliar proponiendo una reunión personal. O sea, yo propuse hablar esto personalmente para ya pasar la página, pero él argumentó y puso excusas y no aceptó finalmente la reunión personal. Se hizo además un llamado por mi parte a pasar la página y los rumores continuaron. Nueva comunicación fue necesaria por esta situación de que los rumores continuaban y puntualmente fue para preguntarle si él consideraba que yo debí haberle pedido perdón y que por esa razón era que todos estaban entonces en lo correcto de exigirme que yo tenía que pedir perdón, que era una de las exigencias que salió luego después de todo el proceso impulsado por el fiscal acusador. Entonces me comunico con él y le hago la pregunta puntualmente si es que él consideraba que yo tenía que pedir perdón. Y bueno, en esa nueva comunicación con él, bueno, él intentó continuar justificando su posición y manifestó no estar promoviendo chismes, no haber sido el promotor de chismes y manifestó haber hecho un llamado a los hermanos para que dejaran de comentar sobre este tema. Entonces, tanto en la primera comunicación que tuve con él como en la segunda comunicación, y tengo nota de voz que prueba eso, él, sin intenciones de señalar a nadie, dejó ver que entre los hermanos habían comentarios de conformidad y que a él, uno por uno, le escribió preguntando la versión de lo que había pasado. Es decir, hubo comentarios, esos comentarios pues son una figura de chisme. Cuando el chisme es querer enterarse de algo que aconteció. Eso es el chisme. Querer enterarse y entonces opinar sobre eso. Los programas de chisme en televisión, eso es lo que hacen. Hablan de alguien que dijo, hizo algo que pasó y entonces comienza la murmuración sobre el caso. Bueno, eso fue lo que ocurrió. El mismo hermano que estaban defendiendo los delató inconscientemente, indirectamente, al manifestar que él no estaba promoviendo chisme, sino que más bien estaba llamando a que dejaran de hablar de ese tema, lo cual deja ver que estaban hablando del tema. Entonces, al principio, cuando él se retiró del grupo, no estaba en ningún comentario ni rumor, pero ya luego, cuando me comunicó con él por segunda vez, ya estaba claro que había conversado y le había dado la razón en parte a los descontentos. Él mismo lo afirma en la nota de voz que tengo, que ellos tenían sus razones. O sea, él le estaba otorgando razones, ellos tenían razón por qué estar descontentos, ¿sí? Entonces, bueno, yo, como la intención era desde un principio, desde la primera comunicación con él, pasar la página, simplemente hasta ahí dejé la comunicación y le dije, pues, que yo simplemente iba a defender mi causa y que iba a aclarar todas estas falsas acusaciones. Por eso hice llamados públicos de atención en redes sociales, que no eran indirectas para nadie, sino que eran directamente para todo este grupo de personas que ya tenía conocimiento de que estaban comentando, criticando y descontentos. Entonces, siempre el llamado fue a deponer la actitud y a dejar pasar ya esto y que cada uno estuviera en paz. Además, señalar las acusaciones que se hacían en mi contra que eran erróneas. Entonces, por estas situaciones de hacer llamados públicos por las redes sociales, me escribió el fiscal acusador en ya lo último que aconteció sobre este caso para hacer fuertes ofensas y agravar más la brecha, agrandar más la brecha de las diferencias irreconciliables. Entonces, bueno, estos fueron los hechos, esta es la reconstrucción de los hechos. Lamentablemente, aunque tratamos de ser breves, se ocupa tiempo porque fueron muchas cosas que ocurrieron. Y ahora vamos rápidamente a los alegatos. Vamos en este juicio a los alegatos de la acusación y los alegatos de la defensa para concluir, presentar nuestra posición formal en este caso y ya aquí
cerrar el caso. Caso cerrado y ya de esto no queremos hablar ni saber más nada, sino continuar pasando la página y dejando que sea el juez quien determine su sentencia en el momento que él ha preestablecido. Por favor, hermano Manuel, ¿cuáles fueron los alegatos en mi contra que utilizó el fiscal acusador y la parte acusadora de los disidentes que se volvieron en mi contra? Sí, bueno, los alegatos, la parte acusadora, hermano, presentó las siguientes acusaciones, ¿no? La falta de unidad por no ir a buscar al administrador retirado. Esta acusación fue directamente hacia usted. Soberbia y arrogancia por no pedir perdón. O sea, primero fue Eh, que no era humilde, porque yo tenía que irlo a buscar y decirle que regresara a la comunidad. Ahí no se había hablado de perdón. Y luego vino, la segunda cosa fue, la soberbia. Soberbia y arrogancia por no pedir perdón. Después, ahí ya se incluyó el tema del perdón, que no se había dicho en la primera. Ahora era que había que pedir perdón, no solamente que le pidiera que regresara, sino que había que pedirle perdón. Luego, uh-huh. Después la arbitrariedad por eliminar el grupo de WhatsApp. hubo mucha arbitrariedad con la eliminación del grupo de WhatsApp. Ok, ¿qué más? Uh-huh. Pues lo acusaron de maltrato y de echar a los hermanos de la comunidad al hacer la eliminación del grupo. Que yo maltraté a la gente, no solamente con la eliminación del grupo, sino también en mis palabras en el último servicio de Shabbat que tuvimos, y que yo eché a la gente de la comunidad. ¿Qué más dijeron? Lo tacharon de mentiroso porque, según usted, estaban con chismes y comentarios. Sí, que yo estaba mintiendo cuando decía que había chismes y comentarios sobre lo ocurrido en contra de mi persona. ¿Qué más También decía? lo acusaron también de decir palabras indebidas y de ofender al More Yosef. Sí, eso ya lo mencioné hace un momento también. Y bueno, el fiscal acusador pues lo acusó directamente de ser mentiroso, falso maestro, falsas enseñanzas, de ser hipócrita, hablador, ciego y sordo. Ok, esto último del fiscal acusador se desprende de la conversación que tuvimos ya última a través de WhatsApp, después de que yo hago un llamado de atención muy directo hacia su persona, a que se cese ya de estar comentando. Entonces viene un señalamiento y de la misma forma, con la misma actitud de energúmeno de la reunión de líderes, se presentó por WhatsApp a pedirme hablar, y en esa conversación, entre tantas cosas, estas fueron algunas de las acusaciones: mentiroso, falso maestro, falsas enseñanzas, hipócrita, hablador, ciego y sordo. Me acusa o me acusó de haber hablado de él con el hermano aquel que había salido en mi defensa en aquel servicio último donde él llegó tarde. Entonces, que yo había hablado mal de él con ese hermano. Ok, entonces, ¿cuál es la parte defensora? Ya vamos concluyendo. ¿Qué alegamos nosotros como parte defensora? Porque Manuel está aquí como un testigo presencial a favor de la defensa, ¿sí? Como hay en todo caso. El fiscal tiene una cantidad de personas en la cual él se basa. Él dice que como son más los que eran parte del grupo que están en mi contra, eso le da a él la razón de que soy yo el que está mal, porque un grupo de personas mayoritario está totalmente de acuerdo con lo que él dice. Entonces, para él eso es suficiente evidencia de que yo soy el que está mal. Pero se olvida de que la escritura dice que no siempre la mayoría tiene la razón, y que es lógico que cuando hay chisme, rumor, comentario, crítica entre un grupo de personas, se contaminan unos a otros, y es lógico que se arrastre a una cantidad de gente en una idea errónea, y eso no es evidencia de que tengan la razón. Entonces, para nuestra defensa, rápidamente, por favor, tengan un poquito de paciencia, ya vamos a terminar. Recuerden que esta es la última vez que hablaremos sobre este tema, esperamos que así sea. Nuestra defensa: primera acusación, que yo no era una persona humilde capaz de hablar con el administrador retirado. Yo nunca me negué a hablar con él. Lo que dije fue que no lo iba a hacer en el momento que el fiscal acusador me lo estaba exigiendo.
porque no fue una petición, fue una exigencia. Yo no me negué, yo dije que él y yo éramos amigos y que inclusive más cercano que el fiscal acusador, porque sí nos conocíamos en persona, y yo dije que en cualquier momento nos íbamos a cruzar en el camino, íbamos a hablar sobre este tema, y que lo más probable es que esto se iba a solventar, iba a pasar, pero había que darle tiempo a que él tuviera la cabeza fría y pudiera pensar bien lo que estaba diciendo. Pero no, el fiscal acusador, su empeño era en que tenía que ir ya, porque él ordenaba a ir a hablar con ese hermano y pedirle que regresara y ya luego pedirle perdón. Entonces, para los que demandaban que yo no era humilde porque no hablaba con este hermano, ya dije que hablé con él en 2 ocasiones. Entonces, en la segunda comunicación con él, le pregunté puntualmente, ¿tú consideras que yo debo pedirte perdón? Dijo, y lo tengo en nota de voz, que lo puedo mostrar a quien quiera. Aseguró 3 veces, no había motivo por qué pedirme perdón. Yo me retiré por voluntad propia y no fue mi intención que otros fueran detrás de mí o promover nada en su contra. Son palabras de el administrador retirado. Entonces, a confesión de parte, estamos en la figura de un juicio. A confesión de parte, relevo de pruebas. No había ninguna razón por qué pedir perdón. Luego, la siguiente acusación es que yo fui un arbitrario, déspota, diciéndole a la gente que salgan del grupo, les doy 24 horas para que se vayan del grupo porque lo voy a eliminar. Así fue lo que se dijo, que yo di 24 horas, un ultimátum, 24 horas para que salgan del grupo que lo voy a eliminar. Jamás, jamás, jamás. ¿Qué fue lo que yo dije? Manuel, tú estabas allí. ¿Qué fue lo que se informó con relación a la decisión de eliminar el grupo? ¿Y de qué manera? Bueno, usted publicó los enlaces del grupo de Facebook, hizo la invitación de mudarnos toda la comunidad al grupo de Facebook, que allá se iba a continuar con la misma actividad que se tenía en ese grupo de WhatsApp porque se iba a eliminar. Se informó que el grupo se iba a eliminar y se invitó a mudarnos todos al grupo de Facebook. Ok, entonces piense, comparen la actitud del administrador, que era el responsable del grupo y que no reconoce que su actitud fue incorrecta porque siendo responsable del grupo, él se retira así introspectivamente. Quizás hasta el día de hoy no se da cuenta de que él era el responsable del grupo y abandonó el grupo de esa manera, dejando a la gente en una expectativa de qué sucedía. Entonces, comparen esa actitud con la actitud que tuve al decirles, tenemos un grupo en Facebook, este grupo yo no lo puedo atender, mudémonos, les invito a Facebook, aquí tienen el enlace de la página web, aquí tienen el enlace del grupo, si alguno no se ha sumado todavía al grupo de Facebook, voy a esperar 24 horas para que todos puedan ver esta información en WhatsApp y todos se muden al Facebook si aún no lo están, porque algunos ya estaban en el grupo, y después de 24 horas fue que eliminé el grupo. Ustedes no notan la diferencia, por favor. No, más bien me acusaron de déspota y de dar un ultimátum de 24 horas. Yo me estoy basando todo lo que estoy diciendo en palabras dichas por el mismo administrador del grupo que se retiró. Entonces, permítanme explicarles, hermano. Un grupo de WhatsApp no es una comunidad. Un grupo de WhatsApp es una herramienta de mensajería. Es un grupo para transmitir información y la gente acostumbra allí a interactuar a diario con saludos y cosas por el estilo. Pero la comunidad de Yahweh Internacional no era meramente un grupo de WhatsApp. Entonces, el grupo de WhatsApp fue creado antes de que existiera a Yahweh Internacional. Fue renovado cuando se disolvió la AYIN y con la misma facultad con que este servidor que les habla creó ese grupo, con la misma facultad se anunció con bastante tiempo de anticipación, bastante respetuosamente, como acostumbro a hacer, que iba el grupo a ser eliminado. La comunidad no hacía sus servicios por WhatsApp. Los servicios de esta comunidad virtual se hacían por la sala de Zoom. Entonces, en ningún momento se dijo que se eliminaría la sala de Zoom, sino que más bien pedimos que pasáramos de WhatsApp a Facebook.
Así que entender que el grupo de WhatsApp era la comunidad fue un grave error. Luego me acusan de que yo maltraté a las personas. En ningún momento yo le hablé a las personas con maltrato. Una cosa es ser firme al decir las cosas, al mostrarse uno incómodo y hasta molesto o dolido en ocasiones. Y yo, bueno, no sé si es una virtud o un defecto mío, pues me muestro como me siento en el momento. No me gusta aparentar como considero que se aparenta. Y hablando de apariencias, Manuel, muy brevemente, aquí se aparentó que hubo un manso cordero que me llamó a rectificar en el grupo de líderes y me pidió casi de rodillas que yo fuera a hacer lo que él pedía que hiciera. Y a lo mejor la gente creyó que sí, que fue muy humildemente, muy respetuosamente su petición, y yo, de manera soberbia, me opuse a esa petición por falta de humildad. Dinos, por favor, hermano Manuel, no me dejes mentir. ¿Cuál fue la actitud en ambas reuniones de líderes de esta persona que hoy llamo fiscal acusador? ¿Cómo fue su participación? Muy agresivo y muy violento incluso. Eh, se le notaba incluso hasta en el color de su piel, ¿verdad? Rojo. Incluso reconoció estar furioso, Él lo dijo prácticamente abiertamente, que estaba airado. airado. Lo Todas sus dijo, palabras. sus propias palabras, dijo que estaba airado. Y yo pregunto, Manuel, ¿airado por qué? ¿Te acuerdas que mi pregunta en la primera reunión fue, pero tú por qué estás comportándote así como si fuera algo personal contigo? Me extrañó Sí, sí. totalmente su actitud. En la segunda fue peor. Y yo pregunto, ¿por qué un líder o una persona que trabajaba conmigo, un jugador del equipo, tenía que estar airado para presentar su punto? Entonces, De hecho, él fue el único que estuvo con esa actitud. fue el único porque no dejaba hablar a nadie. Y los otros, que Lo uno de los siguieron. graves errores que yo reconozco haber cometido, por un lado, el dejarme arrastrar por el fiscal acusador a su campo violento, porque si una persona te habla y te grita, tú tienes que levantar la voz, te obliga a levantar la voz y bueno, se forma una acalorada discusión. Como tú lo dijiste, su rostro estaba enrojecido, sus palabras eran en tono de grito, tono elevado, expresó ofensas, ofendió. No estoy diciendo que dijo vulgaridades o palabras obscenas, estoy diciendo ofensas en el sentido de la falta de respeto, señalamientos a mi personas irrespetuosas. Señaló incluso que yo no tenía, que yo estaba muy alejado del espíritu de santidad. Cosas como esas son las ofensas a las que me refiero. Y otro de los graves errores míos es pensar que esas personas que estaban allí tenían la madurez para ver lo que estaba aconteciendo, pero allí nadie, excepto tú, nadie habló para decirle a este caballero que se constituyó en mi acusador, ¿qué le pasa? Porque usted actúa así. Esas no son maneras de hablarle al que dirige este ministerio. No hubo una petición así como la presentan o la presentaron, de que me pedían que por favor recapacitara y yo soberbiamente decía, no voy a hacer lo que ustedes digan porque a mí no me da la gana. Eso no fue así. Eso no fue así. Y si usted le dijeron eso o usted dijo eso, usted está mintiendo o le mintieron. No fue así. Yo me negué y di mis argumentos bíblicos e inclusive pedí argumentos bíblicos y ahí no se usó la Biblia. Ahí solamente se emitía opinión personal. De todos los que participaron, no solamente el fiscal acusador, todos los demás integrantes que participaron para emitir opinión cuando este caballero les permitió hablar, ninguno utilizó la escritura. Todos dieron opinión personal. Y una interpretación incorrecta ya en la segunda reunión de un texto de las escrituras que habla de las 100 ovejas, la parábola de las 100 ovejas. Hoy me causa gracia porque digo que esto era como se volvió como un canto de sirenas que todos repetían. Pregunta, ¿cómo es que todos repetían las mismas palabras del fiscal acusador? Díganme ustedes, por favor, ¿cómo puede ser posible que un grupo de personas repitan lo que dijo alguien en una reunión privada? ¿No es eso una evidencia de que se transmitieron unos a otros las críticas que hacía el fiscal acusador?
¿Cómo se enteraron los demás de lo que había dicho el fiscal acusador en la reunión? Pues lo dijo el mismo administrador retirado. Ellos comenzaron a comunicarse entre sí y a criticarme y a señalarme. Si todo lo que dijo el administrador retirado es falso, bueno, ya háblenlo con él. Yo me estoy basando en las cosas que él dijo y en las cosas que yo vi que salieron a la luz inconscientemente, como repetir palabras que otra persona dijo en privado. ¿Sí? Luego, ya en las últimas, ya que le pone la tapa al frasco y acabó con toda posibilidad de cambio en esto, es que el fiscal acusador me escribe por WhatsApp y allí se mostró peor de lo que se había mostrado en la reunión de líderes. Ya no solamente una actitud de un hombre airado, sino que ahora un hombre ofensivo y escarnecedor, burlista. Entre otras cosas, me acusó de mentiroso, falso maestro, de dar falsas enseñanzas, de enseñar basura, de ser un hipócrita, un hablador, de estar ciego y sordo. Y les voy a compartir aquí por lo menos unas 2 capturas de lo que estoy diciendo para que quede corroborado que lo que estoy diciendo no es mentira. Y por otro lado, él me señala a mí de yo ser un hablador porque le respondí a aquel hermano que había salido en mi defensa lo que yo consideraba que había ocurrido. Yo no fui a buscar a este hermano para hablarle mal del fiscal acusador. Yo le respondí cuando él solicitó saber el contexto de lo que estaba pasando en aquel servicio cuando, pues, hablaron estas palabras o el hermano que tomó la palabra dijo lo que dijo. Entonces, le presento a este hermano la versión de los hechos y le pedí que no comentara eso porque mi intención no era difundir toda esta información como hoy me ha tocado hacer públicamente. Pues, lamentablemente, este hermano le envió las capturas de pantalla de nuestra conversación al fiscal acusador, que terminó convenciéndolo de que era todo lo contrario y poniéndolo a su favor. Por lo cual ahora este hermano que antes salió a defender mi posición, ahora está en una posición contraria. A este hermano que me señaló, no tengo nada que recriminarle. Entiendo muchas cosas. Muchos factores influyen. Yo a este hermano, con afecto, porque le tengo afecto, le pregunté abierta y directamente, así como le pregunté al administrador retirado, ¿tú consideras que debo pedirte perdón? Le pregunté a él, tú hablaste lo que te dije con el fiscal acusador, ¿verdad? Y él dijo y aseguró, casi que juró y perjuró, me aseguró que él no había hablado con nadie, que él había sacado las conclusiones ahora en mi contra, llamándome a recapacitar, basado en las palabras que estaban grabadas en el video. Por favor, diríjanse al video, al tema que presenté ese día en el último servicio de Shabbat, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Me aseguró que no. Y después, en esta discusión final con el fiscal acusador, pues me envía captura de pantalla de mis conversaciones, o mi conversación más bien, porque fue una sola, con este hermano, después de que me había dicho que él no había hablado con él. Entonces, miren, yo no digo esto para señalar y acusar a nadie. Yo digo esto para que ustedes se den cuenta de que cuando ustedes señalan a alguien y acusan, también hay dedos que acusan o señalan hacia ustedes mismos. Yo he estado llamando a que se den cuenta de que si soy yo solo el que cometo errores o debo rectificar, o no será que también el fiscal acusador debe rectificar, o no será que también los que me han acusado falsamente deben rectificar, o no será que todos hemos fallado en muchos aspectos en esto, y esta mentira de este hermano era necesaria decirla.
cuando francamente podía decir, sí, hablé con él y ahora pienso que él tiene la razón. ¿Por qué mentir? Entonces, nos atrevemos a señalar a otro y pedirle a otro que cambie y no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, no es mentira que estaban murmurando y hablando entre ellos. O sea, porque para que este hermano le haya enviado las capturas de pantalla de mi conversación es porque hubo entre ellos conversación. Y ahí salen las críticas, y ahí salen los comentarios, y de ahí surgen los chismes. Esta es la captura de pantalla que me envía el fiscal acusador para demostrarme que soy yo el que habla mal de él, sin darse cuenta que en realidad lo que me está mostrando es que la persona a la que yo le dije esto violó la confianza y la confidencialidad de esta respuesta que yo le di y se la envió a él, lo cual es algo que yo le pedí que no hiciera y que aseguró no haría. Además, es lo mismo que les estoy diciendo hoy aquí públicamente y no niego haberlo dicho. Y aquí les muestro otra parte de esta conversación que al parecer no fue enviada al fiscal acusador para que ustedes tengan una noción completa y no sesgada de qué fue todo lo que yo le dije a este hermano. Especialmente esta parte donde le dije, no me creas a mí simplemente. Ora y habla con personas como Manuel Cantú por ser testigo presencial de los acontecimientos y tener una versión distinta a la del fiscal acusador. En esta última parte se puede ver la pregunta que le hice sobre si había hablado con el fiscal acusador. Luego, también hablé con el Morey Joseph para preguntarle si él se había sentido ofendido por mis palabras el día del servicio de Maxot, para verificar si estaba en lo correcto el miembro del equipo que me señaló de haberlo ofendido. Las palabras del Morey Joseph, que ustedes mismos le pueden ir a preguntar a él, fueron: en ningún momento usted me ofendió. Esta persona que me señaló sobre esto ni siquiera quiso revisar el video donde están mis palabras, simplemente me contestó que vemos las cosas distintas y que si me ofendió lo disculpara. Así, esa disculpa retórica, ¿no?, que uno da. Bueno, si te ofendí, perdóname. Una disculpa que se da por cortesía y que no me demuestra realmente reconocer el error, sino simplemente querer pasar y dejar las cosas así. Eso no fue una disculpa. Las palabras que se dicen, uno es responsable de eso. Y si uno sabe o se da cuenta que está afirmando que no es verdad lo que está afirmando, tiene que reconocer que no es verdad. Porque ahí hay un video que está grabado y está cada palabra que yo dije ese día, y esta persona no fue capaz de ir a reconocer que yo no dije cosas que él dijo que yo había dicho en esa ocasión. Y lo mismo, yo no digo esto porque yo me considere que no he fallado. He cometido muchos errores en todo este proceso. Uno de los graves errores es dejarme arrastrar por el fiscal acusador a su terreno contencioso y controversial. Luego, entonces, el final de todo esto es que yo no le puedo dar la razón, que es lo que una de las acusaciones que me dan, ya para terminar, de que yo no reconozco mis errores. No es que yo no reconozca mis errores, es que yo no le puedo dar la razón al que no la tiene. Porque si usted dice que yo dije algo que no dije y que te puedo demostrar porque está grabado en un video que no lo dije, usted tiene que reconocer que está diciendo mentira o que entendió mal. Yo no le puedo dar la razón para que usted se sienta a gusto y diga que yo soy un hombre que reconoce sus errores. Yo sé reconocer mis errores cuando considero que los he cometido, pero no porque alguien me señale, me acuse falsamente. Entonces, yo con todo esto tengo las evidencias que puedo demostrar todo lo que he dicho, pero mi intención no es continuar con esta querella judicial espiritual. Hoy nuestra intención es concluir y cerrar, mi estimado hermano Manuel, con este caso. Hoy quiero decir, como la doctora Polo, caso cerrado. Más no queremos saber de esto. Queremos que cada quien revise lo que estoy diciendo y vaya a las fuentes que están en este mismo canal grabadas o en el canal que antes era de Ayahuasca Internacional. Revise mis palabras y saque sus propias conclusiones.
Para concluir, nuestra posición oficial la quiero dejar bien sentada y con esto cerrar este caso. No tengo aquí el martillo que usan los jueces para decir caso cerrado, pero hoy quiero que con esta conclusión el caso quede cerrado. Pero no quiero hacerlo sin darle la palabra al testigo presencial, que es mi hermano Manuel, y que él nos diga su versión como conclusión de todo lo ocurrido. Sí, hombre, bueno, pues para mí esto fue una experiencia muy, muy fuerte, muy triste. Y bueno, concluí que la verdad debemos de tener mucho cuidado eh, en las personas en las que confiamos. Quedó más que claro que se trató de un malentendido completamente. Se usó una herramienta muy peligrosa en ese aspecto del WhatsApp. Ya teníamos comprobado que era una mala herramienta para la comunicación y terminó demostrado, ¿no? Ya no se pudo hacer nada por salvar esto, por esta asamblea. No era conveniente viendo la actitud de los hermanos y sobre todo de este hermano que se mostró tal cual es. Se mostró, Ahora que dices eso, Manuel, y vuelvo y repito, no con la intención de condenar ni juzgar a nadie, solamente por informar y aclarar. ¿Tú habías visto en todos los años que llevamos en esta vida virtual de asamblea la versión que vimos del fiscal acusador en estas dos reuniones? ¿Alguna vez lo has visto presentarse en cámara en un servicio así? no, la verdad no. Fue sorpresivo. Incluso yo me pregunté lo mismo cuando usted se lo preguntó a él mismo y le dijo, ¿eres tú? ¿Eres tú con quien Yo estoy le hablando? pregunté, ¿tú eres fulano de tal? Sí, ¿O eres alguien porque más que entró a esta reunión? era alguien que desconocimos por completo. Por lo menos usted y yo nos dimos cuenta de que no era él. Y los Y al demás, yo fin, me preguntaba, ¿y los demás no se dieron cuenta? pues yo sé que sí, pero no quisieron actuar. Entonces, cada quien tomó su decisión. Yo sé que también, pues en sus reuniones y todo lo que hicieron, a mí no se me tomó en cuenta, porque un punto aquí importante, hermano, es que alegaban que ellos, que esta decisión de disolver la asamblea debimos haberla tomado entre todos, pero ellos se reunieron y a mí no me tomaron en cuenta ni al hermano Marcos para esas reuniones. Entonces, no tenían validez tampoco. Entonces, era algo que yo sí quería comentarles. A mí nunca se me consultó nada de lo que ellos hablaron aparte. Bueno, Entonces, de hecho, el hermano retirado, el administrador del grupo de WhatsApp, señaló que todos los integrantes del grupo o del equipo estaban de acuerdo con lo que el fiscal y él decían. Y yo y pregunto, yo no, tú no eras integrante del grupo. Marcos González no era integrante del grupo. Ellos, o Marcos y tú pensaban lo mismo que ellos, o piensan lo mismo que ellos. ¿no? Ahí está la prueba de que o no nos consideraban parte del grupo o simplemente nos excluyeron y ellos tomaron la decisión por su cuenta. Y está bien, adelante, ellos ya saben lo que hacen. No los juzgo por eso, ni los estoy reclamando nada, simple y sencillamente, si hubiera sido justo, nos hubiéramos reunido todos, ¿no? Para hablar de eso. Aquí lo importante de lo que tú estás diciendo es que de lo que tú me señalas a mí, no te das cuenta que tú también has cometido los mismos errores. Así Y es. vuelvo y repito, Manuel, no aplicaba el que teníamos que tomar esa decisión entre todos. ¿Por qué? Porque ya dije que Pues esto no, no era un cuerpo colegiado donde todos votamos. ¿Tú te recuerdas alguna vez que nos hayamos reunido para hacer una votación, para tomar una decisión? no, Cuando yo le dije a ustedes que tenían la facultad de votar para yo tomar una decisión. nunca. Debemos ser sinceros. Y yo se los dije a los hermanos, están equivocados porque se están brincando la autoridad del hermano Leonardo. Se los dije en la última reunión y se los hice ver que estaban equivocados porque no éramos un consejo de líderes, éramos ¿No? un grupo de líderes. De hecho, otro de los errores que debo reconocer que cometí es que yo escuché que en algunas ocasiones el fiscal acusador, en momentos antes de que esto sucediera, llamaba a este grupo el consejo y nosotros nunca fuimos constituidos como un consejo. O sea que No, ya había, yo no me daba cuenta que ya había una mala concepción de qué era este grupo, ¿sí? Y no sí, era un grupo facultado para tomar decisiones.
podían opinar, podían sugerir, podíamos entre todos hacer cosas, pero el director técnico era yo. Todos ustedes eran jugadores del equipo. Yo los puse a mi lado para que atendieran áreas que yo les delegué. Es más, yo le hice la pregunta, Manuel, al fiscal acusador: ¿tú cómo llegaste aquí? ¿A ti quién te puso aquí? Dime tú si él fue capaz de reconocer por qué estaba allí. No, ¿Cuál fue no, su él dijo respuesta? ¿Que quién lo había puesto allí? que Yahweh lo puso, Que pero Yahweh lo nunca puso reconoció ahí. O sea, saquen por las medio de... conclusiones, por favor. Saquen las conclusiones. A mí me puso aquí Yahweh. Eso significa, yo no reconozco tu liderazgo y yo estoy aquí por voluntad de Yahweh. No, hermano. Lógicamente que nosotros todos se lo atribuimos a Yahweh, pero porque lo hace por medio de los hombres. Yahweh nos alimenta, Yahweh nos sana, Yahweh hace todo, pero siempre lo hace a través de un intermediario. Y yo fui el instrumento portador de un don ministerial que te llamó a ti, Manuel, y a todos: vengan conmigo y acompáñenme. Y yo te entregué y les entregué una responsabilidad. Tú estás a cargo de la radio, por ejemplo. Si yo mañana de repente digo, considero que la RBR debe cerrarse, yo no tengo que consultarte a ti, Manuel, si yo puedo cerrar la radio, porque esa radio la abrí yo y yo te la entregué a ti para que la atiendas. Pero es una cosa que yo decidí hacer. Entonces tú no te puedes creer que mañana tienes tú puedes decirme: oye, yo creo que la emisora todavía vale la pena mantenerla y me puedes dar tu opinión. Oye, creo que no deberíamos eliminarla. Y yo te puedo dar esa libertad. Pero que tú me digas a mí: tú no puedes eliminar la emisora porque esa la atiendo yo. Usted está equivocado. Yo lo puse a usted allí a atender esa emisora. ¿Me explico? Entonces, esa era la actitud de estas personas. No había ninguna autoridad de parte del equipo para reunirnos a votar o a tomar decisiones. Yo fui quien constituyó a Yahweh Ben Internacional como una comunidad virtual y con esa atribución decidí disolverla y así fue hecho. Y esto no es soberbia, es simplemente acción facultativa. Yo estoy facultado para hacer eso, o estaba, porque ya ejercí la facultad y ya eso se terminó. Bueno, pues fue algo muy triste, me duele. Todavía hablar de este tema ya no quiero, ya No, espero ya que no, sea lo último. ya no. Ya sean las últimas palabras sobre este tema porque fue triste, lamentable, inmaduro. Esa es mi concepción de todo esto. Las personas que creíamos que debían de estar más maduras fueron las más inmaduras y lo siento mucho, me duele mucho esto y pues ni modo, mi hermano, continuamos nosotros en el ministerio, tenemos que seguir adelante, esto no nos puede frenar y no es seguirlo a ciegas, simple y sencillamente. Yo pienso que esto que pasó fue injusto en su contra. Vaya, no fue justo lo que pasó, así Bueno, es. fíjate que el alegato de la acusación es que esto era hacer justicia. En las palabras del mismo hermano que participó en el último servicio, él decía que estaban haciendo justicia o que había que hacerse justicia. Entonces, bueno, de ahí surge la figura de un fiscal acusador justiciero y ya con esta posición nosotros hemos dejado nuestra versión oficial de los hechos y concluimos con lo siguiente. La conclusión de todo esto es que todo comenzó por un malentendido y ese malentendido se fue transmitiendo por críticas y comentarios entre el grupo hasta contaminar y volver al grupo un grupo disidente. Las acusaciones estaban o estuvieron basadas en imprecisiones y aseguraciones erróneas. Además, fue el grupo quien decidió alejarse. A nadie se le echó o se le votó de la comunidad. Solamente se le dijo que eran libres de irse si querían hacerlo. Pues quisieron hacerlo y lo hicieron. Y se les respetó su decisión. A nadie se le está exigiendo que regresen. Son libres de seguir su camino como nosotros el nuestro. Nosotros intentamos dejar atrás lo ocurrido desde la primera ocasión. Intentamos continuar adelante y no darle mucha importancia a esto, pero nos obligaron y se hizo necesario enfrentar las críticas y comentarios, porque esto es como una plaga que se va expandiendo. Luego entonces creemos, desde el plano espiritual creemos que aquí se cumplió la premisa de la escritura que reza de la manera siguiente: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas.
Aquí hubo un instrumento que atacó al pastor de la comunidad y provocó la dispersión de las ovejas, la estampida, se fueron en estampida tras los argumentos y críticas esgrimidos por el fiscal acusador. Tanto es así que a mí se me criticó que hice muy mal con eliminar el grupo de WhatsApp, siendo que les dije que lo había hecho por que allí había controversia y era un lugar donde siempre sucedía. Y lo primero que ellos hicieron fue abrir otro grupo de WhatsApp y reunirse las mismas personas o invitar a las mismas personas que formaban parte del grupo que fue eliminado para continuar en un grupo de WhatsApp. Juzguen ustedes mismos, hermanos y amigos. Si eliminamos un grupo porque había chisme, controversia, y abrimos otro y volvemos a poner a la misma gente allí, no podemos nosotros, no tenemos la libertad de pensar y la imagen que tenemos es que quieren continuar con la controversia, quieren continuar con la situación que nosotros quisimos evitar que siguiera. Pues bien, existe hoy un nuevo grupo creado, según se me informó, por el fiscal acusador y quienes del grupo de líderes le acompañaron en su posición y sumaron al resto de personas disidentes y a otros que ni siquiera disidentes son, que se unieron allí pensando que era un grupo de todos nosotros nuevamente. Entonces, con esta presentación oficial de los hechos, damos por cerrado este caso. No queremos mostrarnos como dueños de la verdad absoluta. Queremos que revisen nuestros argumentos y llamamos a las partes a cesar y dejar todo en manos del juez verdadero. Ya cesen las críticas, ya cesen los comentarios de nuestra parte, ya no vamos a hablar más sobre este tema y todo lo dejamos en manos del juez verdadero, que lo hemos invitado a sentarse aquí en esta tribuna como juez y quedamos a la espera de su sentencia final, que todos sabemos que un día nos presentaremos delante de él. Creo que esto ya es motivo para finalizar. Muchas gracias a todos por su atención y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, mi hermano Manuel, por tu testimonio. Muchas gracias y hasta la próxima. Paz y bendiciones para todos. Shalom.